aplausos y mucha emoción le damos la bienvenida a esta entrega de Haciendo Camino, el podcast. Este es un espacio creado por la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica Santo Domingo, donde utilizamos para creer, crecer y contar historias que nacen en los pasillos de nuestra universidad. Lady Toribio con ustedes. Iris Jiménez, muchísimo gusto, Lady. Siempre. El día de hoy estoy muy emocionada por estar aquí con ustedes, también llevando conocimiento a cada uno de nuestros jóvenes que futuramente serán periodistas. Y hablando de nuestros estudiantes, no solo se cuentan historias de estudiantes actualmente activos, sino que también de estrellas que ya están brillando y nacieron aquí. Cuéntanos un poquito. Así es, Lady. El día de hoy tenemos una estrella que lleva el sello de la Universidad Católica Santo Domingo, que ha sabido abrirse camino como periodista con bastante curiosidad y disciplina. Hablamos de nada más y nada menos que de Yadimir Crespo. Cuenta con una licenciatura en Comunicación Social en Claro, nuestra alta casa de estudios, pero además de esto tiene un máster en Innovación de Periodismo en la Universidad Miguel Hernández de la Elche, en España. Pero también ha tenido destacadas participaciones en lo que es Fitur 2023 y 2024. Toda una estrella. Ella no solamente es una estrella, ella también es la coordinadora de equipo de investigación en el Listín Diario. Ella ha sido reconocida, nominada a premios. Ella ha trabajado bastante en el periodismo de investigación. Ella también ha participado con el equipo Neutral y también participó del Verificatón Electoral 2023 Neutral en España. Me encanta, me encanta, me encanta. Cuéntanos, Yadimir, ¿cuándo tú te diste cuenta? Porque cabe destacar que para mí es todo un honor como egresada de la Católica que estés teniendo tantas participaciones, aún internacionalmente. ¿Cuándo te diste cuenta que esta carrera no solo iba a ser, estudié comunicación, sino que sería tu proyecto de vida? Bueno, primero agradecerles que me hayan invitado a este espacio y yo creo que estrellas son ustedes que se arriesgan justamente a desde ya pues exponerse y además mostrar sus talentos y ponerlos pues claro ya a la vista de todos y ponerlos en práctica. Y ya sobre tu pregunta, pues yo desde muy pequeña, estamos hablando de algunos 9, 10 años, yo me preguntaba qué es eso que yo hago, que me encanta y que nunca me cansaría de hacer, y era justamente comunicar. Hice muchas pruebas aptitudinales y vocacionales desde ese momento. En ese mismo momento decidí que iba a hacer comunicación social en la Católica Santo Domingo con 10 años, y aunque es una historia muy curiosa quizás para otro momento, aunque a último momento quise escoger e intenté en otras universidades, terminé en esta que justamente yo había mencionado con apenas 10 añitos, y realmente el periodismo a mí me escogió. Yo estudiaba comunicación social, sí que me llamaba la atención el periodismo, sí que me encantaba y sí que me veía quizás como presentadora de noticias, más no como periodista como lo ejerzo ahora. Y a mí, yo digo que el periodismo es quien me llama y es quien me lleva por esta senda y por este camino, gracias a docentes de esta universidad que vieron en mí ciertos dones y talentos, habilidades que podían explotarse justamente en esa área de la comunicación, y que fueron marcando mi camino, recomendándome y además pues sirviendo de mentores para pues llegar hasta donde he llegado el día de hoy. La importancia de los maestros. Así es, no solamente eso, queda recalcar de que no llevas mucho tiempo de egresada de la universidad, son solamente 4 añitos y mira la trayectoria que ha cursado en ese tiempo. ¿Cómo recuerdas qué fue tu tiempo aquí en la universidad? ¿Cómo recuerdas el pasear por las aulas, los pasillos, los maestros? ¿Qué te llevas de la Universidad Católica Santo Domingo a tu etapa de ahora como periodista profesional? Yo creo que más que como periodista profesional, como persona. O sea, yo creo que una de las mejores etapas que yo he vivido ha sido justamente el estudiar en la universidad, estudiar lo que me apasiona, con gente increíble, grandes profesionales, pero además grandes amigos que hoy son
o sea, increíbles colegas además, y yo creo que el crecimiento que yo tuve como persona aquí, además de como profesional, porque ya les contaba pues las historias con los docentes y cómo me acompañaban, pero además yo estuve como coordinadora de la pastoral universitaria, les comentaba antes de iniciar, y también fue una transformación increíble, el recorrer por los pasillos. Tengo pendiente un date con una de mis amigas aquí a comer pastelitos de queso crema. Que siguen en pie. Sí, siguen en pie. Pues queremos venir a comer pastelitos de queso crema allí abajo, o sea, los pasillos. Cada vez que vengo también es esa nostalgia. Esa calidez. Claro que sí, de ver las aulas, de recordar esos momentos en las aulas. Cabe destacar que yo hice mi último año, fue el año de pandemia justamente, mis últimos cuatrimestres. Entonces los hice desde casa. Yo siento que se me robó una etapa y parte de la experiencia en la universidad, pero la verdad es que ha sido una de las mejores experiencias y no me arrepiento. Como ya les decía, yo pensé en escoger otra universidad justo cuando yo había terminado la secundaria, pero no me arrepiento de que esta universidad me haya recibido y que haya sido en esta donde yo haya estudiado, y mucho menos que haya sido en esta escuela. Qué linda escuchar las palabras que ella dice con tanto esmero y dedicación de una egresada de la universidad y que se queda con esta postura luego de haberse retirado de la universidad. No, y que esta es tu casa, totalmente. No, yo te lo puedo confirmar, te lo puedo confirmar. Mira, tengo una curiosidad en el contexto de tus inicios, porque tú me mencionabas tu infancia, pero en el contexto ya público, tú empezaste como blogger y creadora de contenido. ¿Cómo fue esa transición de ese mundo tan digital, tan fashion, tan comunicacional, en el sentido de que eso es lo que aspiramos ahora mismo? ¡Ay, yo quiero ser influencer! Entonces pasar algo tan crudo, tan periodismo de investigación, con ese porte tan serio, tan dedicado. No es que el influencer, ustedes saben, pero cuéntanos esa transición. Pues claro, también es curioso porque justamente yo me inicio en Blogspot con una asignatura de aquí que era comunicación digital, y nos ponen de tarea pues hacer un blog, y durante todo el cuatrimestre estuvimos desarrollando ese blog, y mi blog no era de moda, sino que era de comunicación, justamente se llamaba Danae, lo pueden buscar, todavía está, y hay muchos de mis trabajos ahí, mi biografía también, mi recorrido profesional, y llegué incluso a conseguir descuentos, así intercambios para ofrecer para conferencias, para que mis seguidores puedan participar en conferencias de comunicación, y la verdad no fue el pasar de bloguear a ese periodismo crudo y duro, como tú dices, no fue muy difícil. Te cuento por qué, porque justamente ya se estaba dando en los medios esa gran transición o ese volcarse del todo a lo digital. Estamos hablando de entre 2017 y 2020. Entonces, una transición que ya llevaba décadas. Exacto. Pero justamente aquí en República Dominicana es como vamos a empezar a darle énfasis a lo digital. Claro. Entonces, tener ese blog que se desarrolló en una clase de aquí de comunicación digital, como les decía, tener ese blog me permitió aprender a hacer redacción SEO, me permitió aprender, y habían cosas incluso que quizás el profesor por cuestiones de tiempo o por lo que se le exige en el currículo no puede dar, y yo buscaba en internet, yo empezaba a buscar por mi propia cuenta. Yo obtuve becas internacionales con 16, 17 años para estudiar en la EOI de España, por ejemplo, comunicación digital, y también con Google, tuve una beca con Google para especializarme en marketing digital también. Entonces, con todo eso yo aprendí cómo gestionar ese mundo digital, y ya yo sabía cómo se escribía para una página web, ya yo sabía manejar un manejador de contenidos o un CMS. Yo todo eso lo aprendí fue desarrollando ese blog y buscando tutoriales para poder maximizar el blog, las entradas al blog y todo lo demás. Y realmente, claro, ese blog necesita un tránsito, cómo llegar o llevar los usuarios que lleguen ahí. Y ahí es que yo desarrollo pues las redes sociales, y aprendí también a irlas manejando. Y cuando yo llego al periodismo, pues justamente se buscan estos perfiles que, más allá de saber escribir, pues sepan escribir para la web, sepan dominar la web,
web y sepan pues también pues cómo desarrollarse y desenvolverse en las redes sociales. Me encanta. Eso es todo lo que un estudiante debería hacer. Por su propia cuenta ya desarrolló y maximizó. Te voy a decirte, Lady, que no solamente es curiosa, sino activamente curiosa. Es uno de los rasgos primordiales. Yo no creo que en todos los periodistas, o sea, no digo solamente los periodistas, sino yo creo que todo comunicador debe ser curioso. De esa curiosidad debe partir luego lo que vayamos, el mensaje que vayamos a transmitir, lo que queramos compartir, que siempre sea valioso y que parta de ese interés de saber por qué pasan las cosas, cómo pasan las cosas, cómo transmitirlas. Eso es lo que te permite ir un poquito más allá. Así es, y siempre en la primera clase nos dicen, un comunicador debe ser lanzado, debe estar detrás de la noticia. Y estando detrás de la noticia, también hay una pregunta focal que quiero puntualizar. Tú eres coordinadora de un equipo de investigación. ¿Cómo es trabajar con ese equipo de investigación día tras día y saber cómo comandarlos? Siendo tan joven, porque es bastante joven. Estábamos hablando de eso detrás y quedamos impactadas de que estamos casi vamos a mantener ese secreto en la generación igualitaria. No, lo podemos decir. Yo tengo 25 años, hay quienes no lo creen, pero sí, yo tengo 25 años y justamente yo voy a decir, ese es uno de los primeros retos, es mi juventud. No porque sea un impedimento, sino porque justamente, o sea, no tengo ni un año en la posición y realmente yo misma a veces creo de yo tan joven aquí. Pero ya que mencionan, pues, es lo más satisfactorio es que todos los días yo aprendo algo nuevo. Y aunque en la vida en general todos los días se aprende, yo siento que coordinando, teniendo la oportunidad y esta confianza que se me ha dado de coordinar un equipo de investigación del periódico más longevo de República Dominicana, que es Listín Diario, pues me da la oportunidad justamente de aprender algo nuevo cada día, no solamente a nivel periodístico, sino en gestión de liderazgo, gestión de personal también. Y la verdad es que es un reto, pero que ha sido muy satisfactorio y sobre todo porque seguimos haciendo pues la base del periodismo, que es el servicio a la gente, el buscar el bien común, el ser ese cuarto poder, como siempre se ha dicho también. Que es importantísimo destacar que no es de cualquier sitio, es el Listín, con esa edad. Mira, yo quiero que tú nos reveles, porque este es tu casa de altos estudios, un secretito en torno al trabajo periodístico, a la hora de tú hacer una investigación. ¿Cuál es ese proceso que tú, como Yadimir, tú dices, esto no fue que yo lo aprendí, esto fue que yo lo desarrollé, mi propio proceso, para ya hacer un trabajo de investigación periodístico? Yo creo que en la investigación periodística lo que te adelanta todo el camino es la planificación. Es tú tener esa mirada y esa ruta que vas a trazar, que va a cambiar en el camino. Tú empiezas con una hipótesis, puede que la confirmes, puede ser que luego veas que no tiene salida, pero tener esa ruta de qué es todo lo que voy a hacer, a quién voy a entrevistar, de qué parto, tú siempre debes tener un origen o una evidencia o algo que te muestre ese camino y ese recorrido que vas a seguir. Entonces, yo creo que esa planificación es mi secreto. Si tengo que revelar mi secreto, es la planificación justamente de por dónde vamos a iniciar, cuándo vamos a hacer las solicitudes de información, cuándo vamos a visitar. Yo creo que otra de las recomendaciones o consejos o tips es justamente hacer todo cuanto antes. A veces vamos como dejando pasar un poco el tiempo y sobre todo con solicitudes de información, pedirlas cuanto antes, darle seguimiento, no dejar las cosas así a la ligera. Es iniciar, como ya te decía, con esa hipótesis, empezar a buscar las informaciones, procesar la información, sobre todo en el equipo que estoy y desde que hago periodismo de investigación, que es como quien dice, desde que inicié la carrera profesional ya activa, ejerciendo. Entonces, algo que me ha ayudado mucho, como les decía, desde el inicio de mi carrera, que como quien dice, la empecé en el periodismo de investigación,
pues ha sido además el procesar cada uno de los datos, sobre todo porque trabajábamos con muchos datos, el procesar esos datos en tablas de Excel. Hay personas que creen que aquí no se utiliza matemática y que no se utilizan hojas de cálculo. En todos los ámbitos de la comunicación se utilizan es justamente pues llevar esa anotación de todo lo que vamos descubriendo y llevar ese registro de fechas de recibimiento, de qué recibimos, de qué hallazgos tenemos, y luego pues la parte para mí más divertida, escribir. O sea que el orden, planificación son parte de tus secretos. Para los que creen que hablar es solo improvisar, no, eso yo lo resuelvo allá cuando yo llegue. No, mira, improvisar no es tan fácil tampoco. ¿Qué te pasa? En ese mismo tenor, yéndonos en el aspecto de las investigaciones, ¿cuesta mucho investigar algo aquí en República Dominicana? ¿Se te hace difícil que los testimonios, las personas, las fuentes te den esa información? Y sobre todo, ¿hay transparencia cuando te dan esa información? ¿Qué pregunta? Me encantó. ¿Qué pregunta? Wow, estas chicas vinieron. Pues sí, es complicado, pero no imposible. Yo creo que sí, de cierto modo, hay cierto índice de transparencia. A veces se complica un poco, pero tenemos una ley que nos resguarda y que nos ayuda y nos apoya, e instituciones que también hacen su trabajo al respecto. Sí tenemos una dificultad como país, y es que no tenemos la costumbre de llevar estadísticas. Mencionabas, por ejemplo, en la presentación de que participé en el verificatón electoral de Neutral, y en esa participación del verificatón teníamos la gran ventaja de que en España sí se tienen datos abiertos, siempre actualizados, que es una gran dificultad que tenemos aquí en el país, de que los pocos datos abiertos que se tienen no están actualizados, y hemos visto casos recientes de medios que han tenido que salir a decir que justamente estas instituciones no tenían esos datos actualizados, que las informaciones que hemos estado reproduciendo pues estaban erradas, eran erróneas, pero no por falta de verificación o profesionalidad del periodista, sino por esa ausencia de actualidad que tenían los datos. Entonces esos son varios de los mayores retos que tenemos al momento de investigar. Ha sido muy difícil entonces obtener de manera transparente las informaciones por parte de las entidades financieras o de las entidades gubernamentales. A veces sí, a veces no tanto, pero bueno, se hace lo que se puede con lo que tenemos a mano como país. Me mencionaste a Neutral. Yo quisiera saber qué se siente trabajar con un equipo internacional de investigación en el tema del fact-checking y qué aprendizaje clave eso te dejó. Vale, yo creo que el mayor aprendizaje que yo tuve junto a Neutral fue justamente el descubrir y profundizar, porque ya sabía un poco del fact-checking, pero profundizar en todo el mundo de la verificación de datos, conocer las organizaciones que se dedican a la verificación de datos, la unión y el enlace que hay entre los verificadores de datos e incluso grandes plataformas como Meta, que en el caso de España, Neutral era de los verificadores para Facebook, por ejemplo, para las noticias que se difundían en esa red social. Entonces, es una gran experiencia. Hay cosas que se repiten y es, por ejemplo, que en medio de una gran cobertura al final comemos pizza. Aquí se hace y en España también. Y ¿quién copia a quién? No sabemos si lo heredamos de ellos o si ellos nos copiaron a nosotros, pero luego la gran experiencia de la verificación electoral en ese caso y en ese evento es justamente que verificamos debates electorales en vivo, y eso dio pie a que yo pudiera participar de la primera verificación electoral en vivo y ser parte de quien hizo todo el diseño y la metodología detrás en Política Chequea.
Política Chequea en las pasadas elecciones de 2024 pues tiene un proyecto de verificación de datos que lo hace cada 4 años cuando llegan las elecciones, y en este caso se pusieron en contacto conmigo ya debido a mi experiencia en España para poder desarrollar junto a ellos esa metodología de verificación de datos, que la verificación de datos es algo 101 del periodismo, o sea, es básico, pero en el caso de cuando hablamos de fact-checking estamos hablando de una verificación de datos estructurada con una metodología que debe llevar a un resultado, ya sea verdadero, verdadero pero, falso, verdadero a medias, y cada una de las instituciones que hacen verificación de datos pues justamente cambia sus categorías, pero debe llevar esa estructura. Y ellos me permitieron acompañarles en ese desarrollo para la primera cobertura de un debate electoral en vivo aquí en el país presidencial, que lo vimos en las pasadas elecciones de 2024. Y además, pues ahí es que descubro ese gran factor que les mencionaba, ese gran reto que tenemos, de que nuestros datos no todos son abiertos ni todos están actualizados, por lo tanto se dificulta poder hacer esa verificación rápida, ese fact-checking, y que sea fast, además que sea rápido, sobre todo fast. Estamos hablando en el momento, o sea, estamos hablando de un debate en vivo. Y claro, cuando se habla de verificación de datos se necesitan varias fuentes que puedan corroborar eso, y tenemos ese pequeño problemita, sí, esa pequeña dificultad o reto. Mira, yo no soy investigadora, pero ya yo encontré un común denominador que tiene Yadimir, y es que Yadimir, en todo lo que se introduce, ella conoce un poco. Así Oye, es. ¿cómo ella inició introduciéndonos sobre Neuralink? O sea, ella ya conocía un poco. Ella ya conocía un poco, por eso fue que recalqué que es curiosa. O sea, es señores, curiosa. solo ustedes deben analizar su culminación profesional en cuanto a estudiar, su experiencia y cómo ella, o sea, es que su proceso. estamos perdiendo tiempo de trabajo es muy tiempo. fuerte. Pero ella no solamente participó de Neutral, anteriormente tú también decías que ella participó de Fitur. ¿Qué fue esta experiencia? ¿Qué se sintió 2 años. representar al país 2024 y 2023? Vale, Fitur es una experiencia muy chula, la verdad. Yo creo que por la tanta presencia de tantos periodistas también todos tenemos el sueño de ir. Yo era una que tenía ese sueño, y en 2023 fui como periodista a cubrir, y estuve allí justamente en 2023 cubriendo y conociendo todo lo que era la feria. Y en el caso de 2024 pues yo fui ya participando como parte de un equipo de comunicación estratégica y de comunicación digital, dando cobertura a uno de los participantes y delegados dominicanos allí. Entonces, sobre la experiencia, es sobre todo para los que van por primera vez a España, pues es conocer una nueva cultura, conocer nuevos lugares. Yo ya estaba ya estudiando, entonces tuve esa facilidad, sí. Y luego pues conocer a toda la diáspora dominicana allí presente, apoyando a su país, y sobre todo conocer los logros que ellos tienen. De ahí surge justamente en el mismo Trayecto del Sol podcast, que fue mi proyecto de trabajo final de máster, un proyecto de un podcast donde destacamos a los dominicanos que brillan en el extranjero, y de ahí fue que saqué la mayoría de las entrevistas que pueden ver en el mismo Trayecto del Sol podcast en todas las plataformas. Wow. Blogger, podcast. Yo quedé impresionantemente quedada en shock con lo multifacética que es esta mujer. Yo quisiera saber, yo sé que eres nueva, me dijiste que no tienes poco tiempo en el tema de tu nuevo puesto en el listín, pero ¿existe algún proyecto que te tenga a futuro emocionada? ¿Se puede revelar algún dato por ahí? Secreto. Pues ahora mismo no hay ningún proyecto como tal, más que sacar adelante este equipo y seguir haciendo buen periodismo, un periodismo que pues justamente saque a la luz aquello que no quiere ser pues revelado, expuesto, que no quiere ser revelado, y que además donde sigamos siendo el decano de la prensa, dando pues ejemplo con las innovaciones que estamos implementando, y también pues apoyando al ser humano y sobre todo al dominicano, contando las historias que tiene el dominicano para contar. Me encanta. Wow, ella es muy romántica, a mí me gusta eso.
Para quienes nos ven, para quienes nos observan en este momento, queremos hacerte la pregunta focal de esta entrevista. ¿Cuál es? ¿Qué puntos tú crees que son necesarios para un periodista que está de salir de la universidad al mundo del periodismo? ¿Qué tú crees que es necesario que tenga como habilidades esa persona? Pues yo creo que, como decías, ser arriesgado. Me causa mucha risa porque también mi primera cobertura, mi primera cobertura, tengo que contarlo, fue Quiéreme como soy. Y salió de una clase de aquí. Les voy a contar cómo. Salió que terminando la clase, una docente dice que tenía esa cobertura y que no podía asistir. Y yo, de relajo, o sea, en broma, dije, pues yo la hago. No pasa nada, yo la hago. Y ella me dijo, ¿en serio? Y yo le dije, no, es relajo. Y ella me dice, no, ve. Y yo la hice y a ella le encantó esa cobertura que di para su revista y justamente yo creo que es ese ser lanzado y ser arriesgado, porque todos los días trae algo nuevo en el periodismo y eso nos lleva pues justamente a nunca tener una rutina en específico y siempre estar dispuesto a las sorpresas y a lanzarse a lo que venga y poder estar listo. Justamente decías también que la improvisación no se improvisa, entonces estar listo para lo que sea que venga y en ese mismo orden, pues para eso es necesario la curiosidad. Y esa curiosidad te debe llevar a estar actualizado, a siempre saber qué está pasando en el mundo, qué está pasando en el medio, y así podrás tú pues enfrentar y afrontar los retos que se presenten en esta profesión, una profesión que además exige ser multifacético y poder adaptarse no tan solo a formatos y contenidos, sino poder adaptarse también a las realidades que la vida nos presenta. Wow, por eso es que estando dentro de las aulas nos dicen sean lanzados, sean activos, sean multifacéticos, estén pendientes. Nunca saben cuál es su oportunidad. Y yo creo que hoy en día otra de las cosas que deben tener muy, muy en cuenta es sobre todo crearse sus propias plataformas, ser emprendedores en la comunicación, porque yo no llegué al Listín Diario sin ningún background, o sea, yo venía de ser una bloguera activa, ya yo venía de colaborar con revistas, ya yo venía de incluso soy de la primera camada también del Diplomado de Periodismo de Investigación del INTEC con la Embajada de Estados Unidos, ya yo venía de ahí cuando llegó al Listín Diario a la pasantía periodista por un año, soy periodista por un año también, que fui y llegué ahí gracias a mis docentes de redacción aquí, que vieron en mí, pues como les contaba, las destrezas y me impulsaron. Yo no me veía en ese mundo, ni me creía capaz tampoco, y me impulsaron y me llevaron por ese camino. Señores, un recorrido que hay que quitarse el sombrero. El real sombrero. Mira, esta pregunta es muy importante, tanto para estudiantes como para docentes. Con tantas ocupaciones, proyectos, todas esas experiencias, nosotros necesitamos saber si tú te despiertas con alarma, con café, o tú eres de las que tienen un reloj interno y se levantan solo con abrir los ojos así. Wow, ya debo despertar. Fuerte. Cuéntanos un poquito, porque eso es, déjame decirte que de ahí determina cómo va a ser tu día, porque no es lo mismo tú despertar, mira, así, sin una gota de café o con ese humor en la mañana. O sea, cuéntame esa rutina. Dime cuál es la que tú utilizas. Qué vergüenza. ¿Cuál es tu skincare? Qué vergüenza responder esa pregunta. Yo no esperaba esa pregunta. Qué vergüenza. Para que tú veas. Responder esa pregunta, pero la verdad es que para trabajar yo pospongo la alarma. Ay. Alarma sueña es de la que yo despierto. Algo de normalidad en esta estrella. Se veía que era la única persona. No, yo pospongo la alarma suena, yo la pospongo, duermo 15 minutos más y luego pues cuando digo, ya dime, hay que levantarse. 3, 2, 1, como dice San José María Escrivá, la regla de los 3 segundos y para arriba que hay que salvar el mundo.
Arriba que hay que salvar el mundo. Ese es su lema. Para los que tenían su estándar y ya se sentían súper mal porque ella está allá y nosotros aquí, ya ven que ella pospone la alarma. Ella pospone la alarma. Así que estamos similares en algo. Sí, yo soy de la que pospone la alarma y luego los fines de semana y mis días libres yo despierto antes de que vaya a sonar la alarma, sin ningún problema. Yo quedo en shock, es que yo pensaba que tú eras la única que posponía la alarma, porque yo ni alarma tengo. Pero no, se ha sentido gratificante el ver, y además que tienes un recorrido, una experiencia y un vínculo con la universidad que no se puede romper. Que esta es tu casa y que aquí los maestros, las aulas y cada una de las personas que trabajan aquí son tu familia. Entonces, por mi parte, yo me quito el sombrero, no sé cómo más. ¿Qué nos acabamos de decir? Decirle al público que ella es una mujer empoderada de la época, completamente con un currículum que hay que quitarse el sombrero, porque es bastante multifacética, pero sobre todo profesionalmente activa en todas las áreas. Señores, pero denle un aplauso a Yadimar Crespo, por el amor de Dios. O sea, de verdad que esta conversación ha sido gratificantemente rica para nosotras, como estudiantes casi saliendo y para los que también están en proceso. Porque generalmente uno sale y entiende que va a durar bastante para lograr o alcanzar ciertas cosas. Pero mira cómo tú tienes tan poco tiempo en el mercado profesional, por así decirlo, y aparte de toda la preparación, de todo el empeño, el crear ese currículum, o sea, de verdad que eso llena de expectativas a todo el mundo. Obviamente, ella mencionó el tema de que ella es analítica, pero totalmente planificadora. O sea, yo creo que el secreto no es la alarma, es justamente esa planificación, esa organización. Y yo sí tengo que recomendar algo, es justamente que no dejen tampoco todo a la universidad. Dice el dicho, el famoso dicho de que la universidad no hace el estudiante. No dejen todo a la universidad, ustedes mismos pues busquen sus oportunidades, créenlas. Es lo que siempre dicen, no hay oportunidad, hay que crearlas. Y justamente fórmense con clases extracurriculares, como por ejemplo clases de oratoria, clases de locución, clases de maestría de ceremonias, diplomados que tengan que ver en su área. Especialícense en nichos, que es una de las grandes tendencias, los medios de comunicación de nicho y que están especializados en algún tema, ya sea deportes, ya sea videojuegos, incluso mientras más especializado, pues muchísimo mejor. Y es eso, que ustedes pues se arriesguen y que labren su camino. Wow. Me encanta. Yo quedo en shock. Señores, miren, por favor, compartan esta entrevista. Pero no solo la compartan para que otros las escuchen, sino que se apropien de ella. Porque yo, como casi graduada, de verdad que asumí para mí todos estos consejos. Principalmente la planificación, porque a veces nos llevamos mucho del no, yo manejo esos conceptos. Yo los puedo poner en práctica, yo me encargo, yo resuelvo. Pero el tema de planificar te da incluso la libertad de poder rejugar como lo has hecho tú en tantas cosas. No, es que Yadimar con su tan poca edad tiene, señora, hay que recalcar la edad. Ella es una mujer joven. Es una mujer joven que está centrada en lo que ella desea y sus proyectos. Pero antes de cerrar por completo con la entrevista, porque yo sé que como ella es joven, ella tiene que divertirse. ¿Cómo tú te recargas? ¿Cómo tú dices, hoy es sábado, mañana es domingo y el lunes hay que trabajar? ¿Qué es de Yadimar los fines de semana, es los días de fiesta? Y el cuerpo lo sabe. A mí no me prepararon para esta entrevista. Pero por favor, es que necesitamos más cosas en común. Yadimar decía que no bebe café. A veces, de buen tiempo, bebe café. ¿Cómo se confía? ¿Qué pasa? ¿Cómo que no bebes café? Bueno, los fines de semana que estoy disponible,
porque algo que a mí para algo que no me prepararon era que el periodismo es como el sacerdocio, es un apostolado 24/7, no se deja de ser periodista. Si alguien no lo sabía como yo cuando yo llegué al periodismo, pues hola, te cuento que esto es todo el tiempo. Entonces, los viernes, sábados y domingos, los fines de semana que tengo disponibles, pues justamente yo lo que más hago es compartir con la gente que quiero. Y por otro lado, quienes me conocen saben y conocen de mi fe, y justamente para yo recargar el Señor, justo antes de venir, antes de llegar, yo había comunicado que estaría 1 hora antes en la capilla de adoración de aquí, en la capilla del Santísimo, iba a estar en adoración un ratico, y ese es mi espacio de yo reconectar, de yo recargar, de recordar quién soy más allá de ser una profesional. Soy hija amadísima de Dios, lo son ustedes también, y quienes nos escuchan, y no puedo perder, claro, la oportunidad de comentarles. Y mi fe también ha sido una gran parte de mi profesión, y justamente pues eso, compartir con mi familia, compartir con mis amigos. Amo las actividades al aire libre, que si ir a un parque, que si salir de viaje, también amo viajar. ¿Me vas a acampar, por si acaso? Si me invitan pues yo voy a acampar. Anotado. Si me invitan pues voy, y eso es lo que hago, sobre todo compartir con mi familia, mis amigos, y esa es mi mayor fuente de desestrés y de desconexión. Eres una mujer devoto. ¿Devoto a Dios? Sí, devota a Dios, sí, súper devotísima. Yadimir, Lady, yo no tengo más nada que decir. Es una mujer preparada, devotísima, pero sobre todo capacitada para cada una de las áreas. Señores, a Yadimir hay que encontrarla en todas las redes sociales, porque esto no se puede quedar solamente con ella y con nosotros. Yadimir, dinos tus redes, por favor. Claro que sí, a la orden para todos aquellos a los que yo pueda ayudar en algo. Me pueden encontrar en todas las plataformas como @YadimirCrespo en Facebook, aunque casi no lo uso, la verdad. Sígala. Está ahí, pero no lo uso. En Instagram, en YouTube, en X y en LinkedIn también me pueden encontrar. Chicas, gracias por la invitación. Qué tarde más amena. La verdad que me cogieron fuera de base. Yo pensaba que solamente íbamos a hablar de trabajo. Hay que colocarte como una persona normal, porque ya eres una persona brillante. Ahora tenemos que verte como una persona normal. Señores, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales también. Recuerden que pueden encontrarnos en Spotify y en YouTube como Haciendo Camino, el podcast. Pero además también transmitimos por RNN los martes y viernes a las 5:30. No se olviden de compartir. Y así despedimos este episodio. Gracias, Yadimir. Gracias, Yadimir. Lady, un gusto.